Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 30 de septiembre del año 2022. El día de hoy vamos a tener una plática por demás interesante, sobre todo para aquellos que vivimos los cambios en México. Y el título de esta plática es México después del 68. Y tiene ese título acerca del movimiento estudiantil que ha marcado toda una época y que nos va a hacer favor de presentar el académico doctor Carlos Bravo Matus. El doctor Bravo Matus tiene un amplísimo currículum, pero me voy nada más a limitar en decir cosas que pues ya todo el mundo conoce. Él es muy conocido, él es cirujano pediatra, se dedica a la ginecología infantil y del adolescente, es profesor universitario, autor de múltiples artículos médicos, históricos y periodísticos, es socio titular de la Academia Mexicana de Pediatría y actualmente es presidente del Colegio Médico de Jalapa. Tengo mucho gusto en cederle los micrófonos a mi colega, amigo y hermano Carlos Bravo Matus. Carlitos, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Lalo, y de antemano muchas gracias por esta invitación y por las previas en las que hemos participado. Déjame empezar a compartir pantalla. Ahí está. Bien. Bien, pues muy buenas noches a todos. De antemano, pues gracias, Eduardo, por la invitación. Es un placer, como siempre, estar participando con nuestro grupo de Médicos Unidos y pues estar llevando algunos temas, esta vez no científico, sino más bien un tanto cuanto histórico de la situación que ha vivido México a partir del evento de 1968, una de las, no una de las peores, sino para mí la peor masacre que se ha llevado a cabo en nuestro país en los últimos años, las últimas décadas. Hablar del 68 implica pues toda una etapa importantísima en donde el estudiantado mexicano logró hacer cambios trascendentales en el derrotero del país. Si recordamos un poco, México empezó a vivir una etapa muy incontrolada, muy inquieta, con muchos desequilibrios después de la revolución, en donde llegaban presidentes que se imponían matando al anterior, y así iban subiendo hasta que llegó la etapa de 1934, donde Lázaro Cárdenas toma el poder y bueno, empieza a ver el beneficio de cambiar el derrotero del país y un beneficio para la ciudadanía. Tras de él llega Manuel Ávila Camacho y después Miguel Alemán Valdés. Con esta tríada empezamos a ver la reconstrucción de México. Para ello, pues sabemos que en esa etapa se hizo la expropiación petrolera, empezó a crecer la red carretera en todo el país, que antes de ellos era sumamente rudimentaria, empezó a haber apoyos al campo y además se inicia la industrialización de nuestro país ya en grande, porque hay que reconocer que la industrialización de nuestro país empezó con Porfirio Díaz. Después de Miguel Alemán, que a algunos todavía nos tocó cuando éramos bebés, ¿verdad?
Llega un veracruzano, ¿verdad?, muy tranquilo, muy honesto, ¿verdad? Yo creo que ha sido el presidente más honesto de todos los tiempos, el cual hizo mucho por nuestro país, Adolfo Ruiz Cortines. Él promovió el reparto agrario y le dio el voto a la mujer. Recordemos que antes la mujer no tenía derecho al voto. Así que esto fue una gran ganancia. Y además crea el Instituto Nacional de la Vivienda. El sexenio de Ruiz Cortines pues fue tranquilo, pero sí fue creciendo la economía, la evolución industrial y la mejoría de la población, aunque sabemos que siempre la población rural es la que siempre va a tener pues mayores problemas para poder crecer y poder mejorar su economía. Pero Ruiz Cortines, y recordemos que en aquel tiempo pues la presidencia se heredaba por dedazo, ¿verdad?, y que pues ello llevó a que el Partido Revolucionario Institucional pues se mantuviera en el poder por muchísimos años. Así que le pasa la estafeta a Adolfo López Mateos. Y Adolfo López Mateos, un tipo también tranquilo, pero también muy visionario. Él expropia o compra la mayoría de las acciones de la Comisión Federal de Electricidad, esa que ahora está tan en problemas económicos y tanta grilla política, ¿verdad? Pero bueno, el que la Comisión Federal de Electricidad sea un beneficio para los mexicanos, se lo debemos a López Mateos. A su vez, con esta creación de la Comisión Federal de Electricidad, se crea en el Distrito Federal otro sindicato y otra empresa que se llama Luz y Fuerza del Centro, que también duró por muchísimos años y que hasta hoy por hoy sigue estando en conflicto después de que la cancelaron sus permisos. También hizo leyes en la Secretaría del Trabajo, de Turismo y otras más que cambiaron el derrotero del gobierno y de cómo trabajaban el gabinete. López Mateos fue el que introdujo e inició el libro de texto gratuito y fue el creador del Instituto de Servicios y Seguridad y de Salud de Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Y además, en su etapa presidencial, la economía de México se encontraba boyante, iba creciendo. Realmente podríamos decir que la gente con un salario relativamente modesto podía vivir bien. Así que por esta situación, pues México fue electo y gracias a López Mateos se trae la Olimpiada del 68 y el fútbol México 70. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque López Mateos le cede a otro de sus secretarios de gobierno el poder. Y llega Gustavo Díaz Ordaz, un poblano que pues hay que reconocer que trabajó en bien del país en algunas cosas, mejoró la red carretera, con él se firmó el Tratado de Tlatelolco contra las armas nucleares, reuniendo a las principales potencias mundiales que en ese tiempo estaban ya haciendo una gran cantidad de armamentismo. También él le dio el derecho al voto a los jóvenes a los 18 años e inicia el proyecto y parte de la creación del metro de la Ciudad de México. Y bueno, es justamente siendo él el presidente cuando se lleva a cabo en nuestro país la Olimpiada de 1968. Esto pues lo tenía muy inquieto, muy nervioso, una gran inversión en estadios, en toda la infraestructura que se requería para este gran evento.
en donde pues México iba a ser visto por todo el mundo y a donde, por cierto, yo tuve la oportunidad, siendo o perteneciendo a los Scouts, de haber participado en la Olimpiada, ¿verdad? De participar junto con todos los edecanes Scouts que controlaban los accesos, ayudaban a los deportistas, a la gente y demás. Pero tenía un problema. Díaz Ordaz tenía un carácter horrible, ¿verdad? Era muy impulsivo, se prendía con cualquier cuestión que se opusiera a sus designios. Y bueno, así fue que cuando los médicos empezaron a protestar porque querían mejores condiciones de vida, de vida hospitalaria, ¿no? Mejores salarios, mejores cosas, pues se viene el movimiento médico de 1965 y él hace la primera represión brutal de su gobierno. Y eso hace que muchos grandes maestros de la mayoría de las instituciones más importantes del país tuvieran que salir exiliados de nuestro país por muchos años. Por ejemplo, en el Hospital Infantil de México salieron muchos grandes médicos porque pues o se iban o eran encarcelados. Ese movimiento médico y esa represión pues prácticamente nos quitó la imagen, nos quitó ese carisma que el médico tenía en todas las instituciones y prácticamente nos convirtió en un número de nómina. De tal manera que ya las instituciones no respetan al médico, incluso los sindicatos hasta de cualquier nivel, ¿verdad? Pues tienen mayor peso que el sindicato o que los grupos médicos y pues que los pacientes también hicieran grandes reclamos, ¿verdad? Porque veían al médico como un empleado, como un trabajador a su servicio. Los ferrocarrileros también se empezaron a levantar. Y bueno, desde López Mateos ya empezaba a haber problemas, ¿verdad? López Mateos tomó algunas decisiones importantes, pero es Díaz Ordaz quien prácticamente también los reprime con saña y mete a su principal dirigente y a todo su grupo a el Palacio Negro de Lecumberri. Y así duró muchos años Demetrio Vallejo preso. Estábamos justo en el año 68, previo a las Olimpiadas, cuando pues ya sabemos que siempre los muchachos del Poli, de la UNAM, pues hacían rencillas, ¿verdad? No, era una cuestión cotidiana ver que la gente se peleaba, los estudiantes nos peleábamos en el estadio cuando jugaban en el fútbol americano, Poli contra UNAM, y siempre había rencillas y esto ocasionó que hubiera una rencilla importante el 22 de julio de 1968, llevándose a cabo una pelea entre estudiantes de dos planteles o de tres planteles, porque entraron los de la vocacional 1 y 5 del Politécnico contra alumnos de una preparatoria particular que estaba afiliada a la universidad, haciendo una pelea en la Ciudadela, y para lo cual el regente de la ciudad manda a varios pelotones de un grupo llamado Granaderos, que verdaderamente eran sumamente salvajes, y pues les pone una golpiza brutal, ¿verdad? Donde hubo bastantes heridos, cayeron muchos en el hospital, y a punta de macana y de golpes y demás, los controlaron, siendo pues que era una simple rencilla entre muchachos. Esto hizo que los grupos universitarios, los grupos politécnicos protestasen contra el regente de la ciudad, que era Alfonso Corona del Rosal, y pues empieza a haber un hervidero de querer destituir y que se eliminara ese grupo policíaco, ¿verdad? Y empezó ahí a crecer como
como si fuera la espuma del agua de la leche hirviendo, empezó a crecer rápidamente, lo cual llevó a que Díaz Ordaz tomara algunas medidas bastante agresivas, fueran a detener a estudiantes a la preparatoria 1 y pues como estaban encerrados en ese viejo e histórico edificio, pues mandaron a los soldados y a punta de bazuca volaron el portón y detuvieron a gran cantidad de alumnos. Siguió el hervidero de las protestas, ¿verdad? Y entonces se conformó el 2 de agosto el Consejo Nacional de Huelga y se hizo un pliego petitorio que se llevó hacia gobernación y hacia la presidencia. Obviamente, pues no lo tomaron en cuenta, ¿verdad? Y esto hizo que no solamente el Poli y la UNAM siguieran protestando, sino que se fueron agregando para empezar la escuela de Chapingo y otros centros estudiantiles importantes del país. Muchos de estos fueron reprimidos rápidamente, entre ellos los de Veracruz. Aquí en Veracruz rápidamente controlaron todo el movimiento estudiantil porque pues, agarraron a los principales líderes y los metieron a la cárcel de San José después de darles una golpiza brutal, ¿no? Para el 13 de agosto ya era tal el número de estudiantes que estaban protestando y se hizo la primera megamarcha a través del paseo de la Avenida Juárez, después por las calles céntricas, a 5 de Mayo, Madero y demás, con rumbo al Zócalo, y llegó esta marcha hasta el Zócalo, la cual fue nuevamente controlada y agredida por grupos de granaderos y por primera vez grupos de militares. Afortunadamente para entonces todavía los militares no tomaban las armas ni nada, simplemente estaban cuidando la plaza, y ahí los agresores pues era la policía y el grupo de granaderos. Para el 27 de agosto, unos pocos días después, se hace otra marcha y se iza la bandera de huelga en el astabandera central del Zócalo, y otro grupo de compañeros se trepan a la torre de la catedral y tocan la campana en señal de protesta. Esto entonces hizo que ya entraran los militares en acción y empezaran a golpear a muchachos, ¿verdad? Dejándolos a muchos muy malheridos. Siguió la protesta, empezaron a apoyar las autoridades de las escuelas, y el 13 de septiembre se lleva a cabo la marcha del silencio nuevamente por las principales avenidas de la ciudad y de la zona céntrica, con un silencio total, ¿verdad? En donde marchó nuestro rector Javier Barros Sierra, el director del Politécnico, el director de Chapingo, maestros, investigadores y demás. Afortunadamente, ahí dejaron que la marcha llegara porque había personajes muy importantes que iban junto con el contingente, y una vez llegado al Zócalo, simplemente la marcha se disolvió. Pero el 18 de septiembre, como todos los panfletos y todo esto se hacía en los mimeógrafos en la universidad y en el Poli, fundamentalmente en el casco de Santo Tomás, entonces mandaron al ejército para invadir y tomar, violar la autonomía universitaria, y toma el 18 de septiembre el ejército a la UNAM, sacando a todos los que se encontraban adentro, personal de limpieza, maestros, investigadores y todos los alumnos que había, sacándolos a punta de bayoneta. Los estudiantes veíamos ya que pues esto no tenía solución, ¿verdad? Que cada vez que se intentaba hacer una protesta, pues era rápidamente reprimida, cada vez con mayor brutalidad, y finalmente se hace una cita a un meeting el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, con la idea de prácticamente llamar a calmar las aguas, a volver a las aulas, a romper la huelga,
y a volver a retomar la paz. Sin embargo, pues obviamente el gobierno de Díaz Ordaz tenía un equipo de inteligencia muy especializado, que sabían todo lo que iba a pasar, y crea un sitio en la Plaza de las Tres Culturas, participando el ejército y fundamentalmente el Batallón Olimpia, que era un grupo de élite creado para proteger todas las instalaciones de la Olimpiada. Por ahí de las 6 de la tarde empezó la balacera, 2 helicópteros lanzaron una bengala dando el aviso de que iniciara la revuelta, y pues ahí cayeron civiles que estaban escuchando el meeting, cayeron estudiantes, niños, en fin, fue una matazón tremenda, de la cual en números oficiales hablan de muy poquitos muertos. Sin embargo, hoy día se sabe que hay más de 1,000 muertos, muchos desaparecidos, y muchos de todos estos muertos y demás nunca fueron devueltos a los familiares, porque se los llevaron al campo militar número 1, en donde fueron algunos enterrados y otros incinerados. Obviamente, no solamente Díaz Ordaz era la mente malévola que llevó a cabo toda esta matazón. Atrás de él, y como mente maestra también, estaba Luis Echeverría, que era el secretario de gobierno, y Alfonso Corona del Rosal, que era el regente de la ciudad. Y por supuesto, los grandes mandos del ejército mexicano y del batallón Olimpia. Finalmente se llevó a cabo la Olimpiada. Todos los lugares de donde había deportes y demás estaban fuertemente custodiados por los militares. Y bueno, una de las cosas que más temor tenía Díaz Ordaz es que se hiciera alguna nueva revuelta estudiantil durante el transcurso de los Juegos. Sin embargo, pues ya nos habían apaciguado, ¿verdad?, con tanta matazón, y finalmente pues, los Juegos Olímpicos se llevaron en completa paz. Sin embargo, eso sí ese fenómeno fue un parteaguas en donde muchos de los conceptos de la política y demás fueron cambiando, y pues obviamente cambiando para bien. Termina Díaz Ordaz aceptando su culpabilidad en su último informe de gobierno y le pasa la estafeta a Luis Echeverría Álvarez, quien toma posesión de la presidencia en 1970. Y bueno, Echeverría entra con nuevas ideas, con nuevas ímpetus. Hay que reconocer que este presidente era un tipo populista, ¿verdad? Hablaba, era muy parlanchín, hablaba de grandes logros, de sacar a la población adelante, de ayudar a los pobres, de ayudar al campesinado. Y dentro de todas las cosas que empezó a hacer, obviamente cosas buenas, creó los puertos navieros uno de ellos, el Puerto Madero en Chiapas, y el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Con todo lo que había sucedido en la universidad y para calmar los ánimos, le aumentó el presupuesto. Todo iba bien, iba avanzando el país un poco, pero los gastos eran tan exagerados que llegó el momento en que la crisis financiera le pega a su gobierno, y por primera vez en muchísimos años sucedió algo que para todos los que vivíamos en esa etapa fue inaudito, algo increíble. Devaluó el peso al doble, porque el peso antes de él costaba 2.50 por dólar, y él lo subió por primera vez hasta 24 pesos. Sin embargo, y esto hay que recalcarlo, se recordaba el 68, se recordaban las marchas, pero pacíficas, sin hacer destrozos ni hacer ninguna cuestión
delictiva, pero había reuniones que empezaron a desarrollarse principalmente en el Politécnico, de tal manera que había reuniones en el casco de Santo Tomás, y bueno, pues igualmente con todo ese cuerpo de inteligencia que había en el gobierno, pues se enteraron de que iba a haber una marcha pacífica que iba a salir del casco de Santo Tomás y se iba a dirigir por la zona de la ribera de San Cosme, hacia lo que ahora es uno de los ejes y antiguamente se llamaba Melchor Ocampo. Al saber esto, la marcha había avanzado y había llegado ya prácticamente a la escuela normal, ahí en la ribera de San Cosme, pero previamente Echeverría y con los grupos militares habían preparado a los ninis, a personas que no tenían que hacer, los habían preparado como entes paramilitares, los adiestraron en artes marciales, en el manejo del kendo y en el manejo de armas, y se llamó a este grupo los halcones. De tal manera que cuando llegaba el contingente prácticamente a nivel de la normal, ¿no?, llegaron los halcones que fueron trasladados en camiones de marina disfrazados, ¿verdad? Habían tapado los logotipos, llegaron y atacaron a todos los estudiantes de manera brutal, matando a varios, dejando a muchos heridos, golpeándolos brutalmente, ¿ya? Y a eso es lo que se le conoce el halconazo o el jueves de Corpus, porque justamente fue un jueves de que se celebraba el Corpus Christi. Se habla oficialmente de 225 muertos, sin embargo sabemos que muchos de estos halcones fueron a sacar a jóvenes heridos que se encontraban en la Cruz Roja y en la Cruz Verde para volverlos a golpear y algunos de ellos ser detenidos. Luis Echeverría nos deja un gobierno desastroso, con una gran deuda, con una devaluación brutal, que todo lo que se había logrado desde Ruiz Cortines para adelante, pues se vino abajo económicamente, y le pasa la estafeta a otro tipo populista. Se la pasa a José López Portillo y Pacheco, el cual, entre otras cosas, se ufanaba de tener sangre española. José López Portillo, siendo un tipo jocoso, ameno y demás, se logra fácilmente el afecto de la ciudadanía, y sobre todo logra la aceptación de los grupos de las clases medias y de las clases altas, dado que al estar casado con Carmen Romano, esta señora le encantaba las cosas artísticas y se encarga ella de traer a México grandes ballets, entre ellos el Bolshoi de Rusia, a pintores, a grandes espectáculos de ópera y zarzuela, y que además eran accesibles para todo el mundo, ¿no? Cualquiera podía pagar un boleto en Bellas Artes por irlos a ver. También a él le toca que se descubre yacimientos importantes de petróleo en Chiapas, Tabasco y Campeche, y de ahí se agarra López Portillo para hablar de que México está creciendo económicamente, que tenemos el oro negro que nos está fluyendo y eso nos va a llevar al progreso y a la mejoría económica. Y todo va bien hasta que de nueva cuenta, porque además era un muy despilfarrador, y pues como todos los que han pasado, ¿verdad? Pues le metían la mano a la banca mexicana, ¿no?, a las arcas nacionales, pues se vuelve a encontrar con que hay una gran inflación, que hay una pérdida económica brutal, y nuevamente devalúa el peso. Y al no saber más qué hacer,
lo único que se le ocurre es decir, no, lo que pasa es que esto es culpa de los banqueros y expropia la banca. Siendo compadre de un personaje también muy negro, ¿verdad? El Negro Durazo, pues tenía mucho control sobre la policía y sobre cuerpos policiales especializados. Y bueno, pues también el Negro Durazo se hace millonario, ¿verdad?, con las arcas de la nación. Y en uno de sus últimos informes, ¿verdad?, se atreve a decir y a llorar durante su mensaje, ¿verdad?, que iba a llorar y decía que él iba a defender el peso como un perro, ¿verdad? Y de ahí pues se le quedó el mote del perro llorón. Sabemos que pues obviamente se hizo millonario, le encantaba la equitación, la charrería y despilfarraba mucho dinero. Y bueno, se hizo una casa brutal, ¿verdad? La mansión del perro se le llamó, y se casó con un artista, ¿no? Finalmente, a pesar de tener una gran opulencia, pues terminó muerto en el olvido y con un odio nacional. Pero ya para salir, le pasa la estafeta a Miguel de la Madrid Hurtado. Miguel de la Madrid, un tipo tranquilo, estable, que viene a tratar de mejorar la situación económica del país. Para entonces, pues bueno, la cuestión estudiantil ya estaba tranquila, no había problemas, se hacían recordatorios del 68 y del jueves de Corpus, pero siempre eran tranquilos, no había desmanes ni nada, ¿no? Simplemente era un recordatorio. Pero Miguel de la Madrid hereda una crisis económica brutal, que afortunadamente empieza a sacarlo adelante y logra meter a México al GATT. Es el grupo que controla los aranceles aduaneros y de comercio, y con esto favorece el intercambio comercial con todo el extranjero y sobre todo con las grandes potencias. Él mismo crea una campaña anticorrupción porque realmente se dio cuenta que desde el gobierno de Echeverría y el gobierno de López Portillo, pues el robo a la nación era brutal y que eso había llevado al país a una condición de pobreza importantísima. De tal manera que él desarrolla una campaña importante anticorrupción que más o menos logra controlar toda esta corrupción que había en todas las oficinas de gobierno y en todas las empresas. Y además detiene al Negro Durazo y lo manda a prisión. Y le expropia todo, incluyendo una mansión que tenía que se conoce todavía como el Partenón. Miguel de la Madrid tenía un gobierno muy tranquilo, no había grandes cosas que hablar de él, fuera de que pues estaba produciendo trabajo y estaba mejorando algo la economía, pero para mala suerte le cae el temblor del 19 de septiembre de 1985, uno de los terremotos que devastó la ciudad y el más importante de los últimos años. De tal manera que, pues ante una emergencia que pues nunca se había vivido en México a esas magnitudes, se tarda en actuar, se tarda en movilizar a los cuerpos de ayuda, al ejército y demás. Y bueno, pues ahí se le reclama el que no tomó acciones rápidas para poder salvar a todavía más gente de toda la destrucción que hubo en la Ciudad de México y en algunas zonas aledañas. Finalmente termina su gobierno, ¿ya?, sin grandes logros fuera del GATT, y pues se habla de su gobierno como la época gris de nuestro país.
Pero de la Madrid pone los ojos en un personaje que verdaderamente era inteligentísimo, era un tipo muy brillante, estudiado en Harvard y era su secretario de Economía. Y este hombre, ¿verdad? Pues se supo meter muy bien, dar soluciones a los problemas económicos que vivió de la Madrid, de tal manera que lejos de seguir la tradición de dejarle el gobierno al secretario de Gobernación, ahora se la deja a Carlos Salinas de Gortari, que entra en 1988 y él atinadamente crea el primer programa llamado de solidaridad, el programa de ayuda a la gente, de ayuda al campesinado, pero con una idea muy clara de te voy a dar, pero me tienes que dar resultados. Carlos Salinas de Gortari repartió dinero para ayudar al campesinado, ayudar a la industria, ayudar a los pequeños productores, pero aquel que no diera resultados simplemente le cortaba el subsidio. Y eso hizo que pues, en México empezara a tener mejoras en la economía. También a él le toca participar y firmar el Tratado de Libre Comercio, con el cual pues todos los aranceles que ya teníamos previamente controlados desde la Madrid, pues ahora se estructuran, se regulan para tener un comercio abierto entre Canadá y los Estados Unidos. Logró bajar la deuda externa y la deuda interna, y sabiendo que pues uno de los pilares importantes de la economía era la banca, reprivatiza la banca, le devuelve la banca a todos antiguos dueños y a otros que pues recompraron bancos y demás. Otro de los aciertos que tuvo, y recordemos que las relaciones iglesia-estado estaban fracturadas desde la época de Juárez, bueno, pues Salinas de Gortari reanuda las relaciones iglesia-estado. Así que pues para entonces ya mejoraron, se rompieron esos distanciamientos y pues hubo una mayor apertura entre el gobierno y la iglesia. Ya habían puesto el impuesto del IVA, que era de 15%, y gracias a mejorar la economía en sus primeros años de gobierno, Salinas de Gortari lo baja al 10%. O sea, fue teniendo muchos aciertos este hombre, era un tipo muy listo. Sin embargo, para su segundo periodo presidencial, pues también empezó a tener problemas económicos. Sin embargo, nos vendió claramente esa imagen de progreso del país, nos hizo millonarios. ¿Ya? En ese entonces todo el mundo hablábamos de que pues, teníamos millones o miles de pesos que ganábamos en nuestros empleos o en los negocios, ¿no? Y finalmente, ya casi para su último periodo presidencial, pues está tal la situación económica que lo único que se le ocurre es privatizar las empresas paraestatales que según él pues mermaban mucho la economía del país, de tal manera que vende Telmex. Sabemos que Telmex desde entonces, desde Carlos Slim, y que es una empresa pues, que privadamente ha crecido enormemente, pero no así Ferrocarriles Nacionales de México. Ferrocarriles Nacionales de México pues desapareció, porque no, las pocas vías y las pocas rutas de tren, pues las compraron empresas norteamericanas, de tal manera que pues hasta hoy a la fecha los pocos trenes que circulan en México no son mexicanos. Éramos millonarios y ya para terminar su sexenio, pues la única manera de controlar la inflación fue quitarle 3 ceros al peso.
Así que de ser millonarios, de repente nos volvimos pobres, ¿no? Y aparte había escogido a uno miembro de su gabinete, que era también brillante, a Luis Donaldo Colosio, para que él fuera el próximo presidente que lo sucediera. Sin embargo, Luis Donaldo se da cuenta que el país está por el camino equivocado, empieza a tomar otras ideas y su último discurso, se le ocurre abrir la boca previamente, ¿no? Ahora sí que de manera anticipada, y habla de que él ve un México con hambre, con sed de justicia, empobrecido, y que todo esto se debe a que pues los gobiernos previos han desfalcado al país. Obviamente que eso le costó la vida a Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994. Pero ya para salir, ya, pues Salinas de Gortari no quería dejar el poder, no, él era feliz siendo presidente, ¿no? Y pensaba que estaba llevando muy bien a la nación. Y de repente le aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, encabezado por un fulano que pues salió de la nada, el subcomandante Marcos, que ni siquiera se llamaba comandante, pero un movimiento en Chiapas que también fue apoyado por el obispo de San Cristóbal de las Casas. Y tratando de controlarlo, se ha hablado mucho de que este movimiento, esta lucha de los zapatistas, fue una lucha creada por el mismo Salinas de Gortari con la intención de perpetuarse en el poder por causa de seguridad nacional. Sin embargo, pues tuvo que dejar la presidencia, dejó todavía algunos resquicios del EZLN. De hecho, todavía hay grupos del EZLN en Chiapas, en la sierra de Chiapas, pero pues ya no arman guerrillas, ni ya no arman tantas cosas como en esos tiempos. Y además hay que saber que el EZLN despojó de tierras a multitud de campesinos y multitud de pobladores allá en Chiapas. Con la muerte de Colosio, pues no había mucho de dónde jalar del gabinete, de tal manera que, bueno, pues le pasan la estafeta a Ernesto Zedillo Ponce de León. También un tipo listo, economista, muy avesado en cuestiones económicas y en cuestiones de buscar soluciones, pero pues muy hecho y muy dependiente del gobierno de Salinas. Así que toda esa deuda y todo ese quebranto del país se lo pasan a Zedillo, ¿verdad? Y después lo acusan de que Zedillo fue el causante de que el país se encontrara nuevamente en una quiebra económica importantísima. El error de diciembre que en gran parte se debió a la inestabilidad política y económica, a que Salinas de Gortari había depositado tesobonos a nivel mundial, ¿verdad? Y que al ver que México se estaba viendo con una crisis económica muy grave, pues todos los propietarios de los tesobonos empezaron a cobrar, y pues tenían que pagárselos, así que con esto la economía de México se fue todavía más para abajo. Y si a eso le agregamos que hubo una enormísima fuga de capitales, ¿verdad? Todos los grandes inversionistas se fueron, ¿verdad? Que el EZLN seguía haciendo estragos, seguía llamando la atención del mundo allá en la sierra de Chiapas, pues esto ocasionó que entrando Zedillo, hubiera otra devaluación severa. Y no le quedó otra solución más que endeudar al país
a partir del FOBAPROA. Una deuda que hasta hoy se sigue pagando y quién sabe hasta cuándo, porque fue una deuda tremenda la que se adquirió. Pero bueno, pues con esto la banca medio empezó a ayudar al gobierno para que se recuperara. Y sí, al final de cuentas, en su sexenio medio recobró la economía, ayudó mucho a recobrar el empleo, pero Cedillo, que era un tipo visionario, empezó a pensar que el aeropuerto de la Ciudad de México pues ya empezaba a ser insuficiente. Y fue el primero que hizo la propuesta de crear un nuevo aeropuerto más grande en la zona de Texcoco. Sin embargo, su propuesta no tuvo apoyo por la legislatura y pues se quedó en el tintero. Pero el gran logro de Ernesto Zedillo, si bien logró recuperar esa quiebra tan tremenda de nuestro país y sacar México un poco a flote, lo que más se le reconoce, excepto por los detractores, ¿verdad?, fue que él fue el que realmente logró e impuso en nuestro país el sistema democrático. Con él nace la democracia y reconoce como primera instancia el triunfo de un candidato de otro partido que no fuera el PRI. Así que sale a la televisión y hace un mensaje felicitando al candidato ya electo, ¿verdad?, y es el primero que lanza la voz de reconocer el triunfo de un candidato que no fuera de su partido. Algo que sí le dio una mala imagen fue la agresión que tuvieron policías y demás en 1995, y fue con una matanza no tan grande, pero fue una matanza que hasta la fecha pues no se ha dilucidado del todo, ¿verdad?, que fue la matanza de Aguas Blancas en el estado de Guerrero, a donde agredieron a un grupo campesino. Y así entra Vicente Fox. Vicente Fox Quesada, que toma el gobierno en el año 2000, viniendo del PAN, habiendo sido gobernador de Guanajuato, ¿verdad?, un tipo que no era político, pero era un extraordinario economista, administrador, tan así que pues era el gerente general de la Coca-Cola para Latinoamérica, y que pues hacía que la empresa pues tuviera ganancias extraordinarias. Así que entra Vicente Fox con una mente no política, sino administrativa, y logra controlar desde el principio de su gobierno la inflación y la baja hasta el 4.48%. Al poco tiempo también baja enormemente la deuda externa y aumenta las reservas internacionales, llevándonos de 33 millones de dólares que había a 68. También aumenta el gasto del desarrollo social y da muchísimos créditos para vivienda a través de diversas instituciones, entre ellas el ISSSTE, el Infonavit y demás. Mucha gente pudo hacerse de su casa propia gracias a Vicente Fox. A él se le ha criticado mucho, ¿verdad?, que era un rancherote, que era un tipo que no era político, que no llevó muy bien el país. Sin embargo, recordemos que durante todo su sexenio el peso se afianzó, no hubo devaluación, no hubo inflación, sino por el contrario, bajó la inflación de manera muy importante, ¿verdad? Él vuelve a retomar la idea de Zedillo de crear el aeropuerto de Texcoco. Sin embargo, el recién nacido Partido de la Revolución Democrática y la legislatura, ¿verdad?, del PRI y demás echan abajo este proyecto y se vuelve a quedar en el tintero.
Y además de que estos grupos mueven a los habitantes de Texcoco, ¿verdad? Para que hicieran grandes revueltas e impidieran hacer esta magnífica obra. Es importante saber que desde Cedillo se empezaron a hacer los estudios para colocar el aeropuerto ahí en Texcoco, y de ahí se empezaron a hacer estudios de suelo, de viabilidad, de rutas aéreas y demás, ¿no? Así que pues, ese aeropuerto estaba súper estudiado. Fox también desarrolla la transparencia del gobierno y crea el IFAI, con lo que da el acceso a la información. Tuvo un pequeño desliz, se lleva en México a cabo la Cumbre de las Américas en marzo del 2002 en la ciudad de Monterrey, pero para esta reunión asistieron todos los jefes mandatarios de América, entre ellos el presidente de Estados Unidos, y obviamente, pues como iban a tener una reunión y tenían una comida y tenían varios eventos, cuando llega Fidel Castro, ¿verdad? Se habla mucho de que le dijo, bueno, pues comes y te vas, ¿no? Que pues, está el presidente de Estados Unidos y no te quiere ver aquí. Así que esto distendió mucho las relaciones entre México y Cuba, que previamente y sobre todo con Carlos Salinas de Gortari se habían afianzado de manera muy importante. Tan así que cuando Carlos Salinas dejó la presidencia se fue mucho tiempo a Cuba. Sin embargo, Fox deja un país en paz. No hay movimientos estudiantiles, los estudiantes siguen recordando esas fechas importantes, pero en paz, sin dañar a la ciudadanía, sin dañar monumentos, sin hacer nada más que simplemente recordar de manera luctuosa la muerte de tantos compañeros. Como les repito, Fox ha sido muy criticado porque andaba siempre de botas y porque era pues un tipo muy folclórico, pero realmente administró el país de manera extraordinaria como ningún presidente lo ha hecho. Obviamente, ese es mi punto de vista, ¿eh? A lo mejor alguien hay de detractores que digan no es cierto, porque yo sé, yo tengo otros datos, ¿verdad? Pero es la realidad. Ese sexenio no hubo devaluaciones ni inflación, y bueno, hubo más empleo y hubo una mejor calidad de vida para el país. Fox le deja el gobierno a Felipe Calderón Hinojosa, otro panista. Para entonces, los cárteles de la droga que siempre han existido, ¿verdad?, empiezan a tomar fuerza y empieza a haber problemas ya de balaceras en poblaciones, en rancherías, secuestros y demás. Y bueno, lo primero que se le ocurre a Felipe Calderón es: me voy a apoyar en los militares, porque la policía está también coludida con la delincuencia organizada. Así que de entrada les aumenta el salario a los militares. Intenta y lo logra modernizar la policía y crea un proyecto llamado Plataforma México, con el cual crea un sistema único criminal para todo el país, que todo el mundo se rigiera por las mismas normas, leyes, castigos y demás. Y si bien al principio le funcionó, pues la delincuencia organizada pues está tan organizada que empieza a agarrar cada vez mayor auge, ¿no? El negocio de la droga es brutal. De aquí nos llegaba de Colombia, más lo que se sembraba y se cultivaba en México, y el negocio para los Estados Unidos es importantísimo. Acaba de salir hace un par de días una nota, ¿verdad?, donde agarraron millones de pastillas de fentanilo, ¿verdad?, y acusan a los cárteles de México. Bueno, pues sí, aquí los producen, pero ya en Estados Unidos también hay quien los compra y los distribuye. Calderón también elabora un programa llamado Limpiemos México,
en donde crea la escuela segura o intenta hacer que las escuelas fueran seguras y mejora los centros de atención de adicciones y de salud mental. Y hace reformas al Código Penal, sobre todo para aumentar las penas para los narcotraficantes. Queriendo aumentar el empleo, exenta de cuotas del IMSS por un año a todas las empresas que dieran trabajo a los jóvenes que iban a tener su primer empleo. O sea, no a los que habían perdido la chamba y querían emplearse en otra empresa, sino para todos aquellos jóvenes que van saliendo de las escuelas, que van saliendo o llegan a la edad laboral, que sabemos que lo primero que les piden es experiencia y qué sabes hacer y demás, y les pagaban sueldos rudimentarios. Bueno, precisamente Felipe Calderón exenta y ayuda a los empresarios para que les den empleo a todos estos jóvenes en nuestro país y mejore la situación económica. También hace el seguro de vida universal para los recién nacidos y lleva un programa interesantísimo que se llamó Las Caravanas de la Salud, en donde llevaban médicos a todos los rincones del país para atender la salud de las gentes más necesitadas. Retoma el proyecto del aeropuerto de Texcoco y de nueva cuenta la oposición en la legislatura se la tumba, no procede. Y bueno, todo el mundo le ha criticado que él desarrolló la guerra con el narcotráfico, que tuvo miles de muertos, y sí es cierto, pero la mayoría de los muertos eran entre bandas de diferente cártel, que caían ciudadanos porque estaban parados en el momento y en el lugar equivocados, pues sí. Sin embargo, pues las muertes de la mayoría eran de gentes delictivas, ¿no? Pero su economía también se vio mermada y decide quitar ir quitando paulatinamente el subsidio a las gasolinas, de tal manera que ahí nace el término de los gasolinazos, porque de repente una noche tenía un precio y a la mañana siguiente pues la gasolina ya había subido. Y hasta la fecha, con todo y que el gobierno actual diga que ya no hay gasolinazos, pues ahora hay un desquiciamiento porque cada gasolinera pone su propio precio y además, pues también la van subiendo. Yo no he visto que en ningún lado la gasolina baje de precio en ninguna parte. Molestos por la guerra contra el narco y demás, la ciudadanía decide devolverle el gobierno al PRI. Y entonces, el grupo de Tlacomulco, de donde ha salido Salinas y otros mandatarios y gobernadores, este grupo empieza a fabricar a un personaje, ¿verdad?, de cara bonita, simpático, y primero lo hace gobernador del Estado de México. Y una vez que es gobernador, ¿verdad?, se queda viudo. ¿No? Dicen que su viudez tiene causas oscuras. Pero de gobernador lo hacen candidato para la presidencia. Y una vez que toma la presidencia, porque pues, la gente fue altamente convencida de que deberían de volver al viejo régimen, bueno, pues lo primero que hace es, bueno, yo voy a llegar a presidente, pero estoy viudo, estoy soltero, ¿no? Tengo que fabricarme una boda fantástica de telenovela y pues se casa con la gaviota. Pero pues también acostumbrados a la vieja usanza, empieza el despilfarro y de repente las notas periodísticas sacan a la luz la existencia de la Casa Blanca, ¿verdad? Una mansión multimillonaria que según la gaviota había comprado con los ahorros de su vida, hace grandes despilfarros
y además hace gala de su incultura. Era un tipo totalmente inculto, ¿no? Pero que eso no quiere decir que Peña Nieto fuera tonto, para nada. Era inculto y se jactaba, y es más, alababa los caricaturas y los chistes que se hacían de todas las tonterías que hablaba y decía. Pero por atrás, pues estaba haciendo un gran ahorro con las arcas de la nación. Y bueno, pues él propone algo que también venía desde gobiernos anteriores, incluso desde Zedillo, de reformar algunas leyes y algunas cosas de nuestro país, y que como siempre la legislatura se oponía a aprobarlas, pero ahora Enrique Peña Nieto tiene a la legislatura a su favor y por fin se aprueban la reforma educativa, la reforma económica, la reforma financiera y la reforma energética, así como la de telecomunicaciones y Hacienda. Y bueno, pues el país da un giro, cambian muchas relaciones internacionales con todo esto, empieza a haber cierta inversión, pero pues también deja Enrique Peña Nieto un país en una situación muy difícil, y pues para la siguiente eh, toma presidencial, pues se topa con que había pues por lo menos dos personajes que podían en un momento dado, y uno de ellos en especial, ¿verdad? Podían ponerlo en aprietos por todo el despilfarro y todo el desastre que hizo en México, ¿verdad? De tal manera que pues no se le ocurre otra cosa más que pues apoyar a otro personaje para que cambiara el derrotero. Sin embargo, Enrique Peña Nieto sí logra, como tenía mayoría legislativa, logra que se apruebe el aeropuerto de Texcoco, que ya llevaba 18 años de estudio, de programación, de planeaciones y demás. Y finalmente empieza a haber una inversión importantísima privada para que se desarrolle este aeropuerto como un aeropuerto internacional de primer mundo. A él se le adjudica otra masacre también, donde hubo, bueno, 22 muertos que mataron los soldados ahí en Tlatlaya, en el Estado de México, en el 2014. Y luego se le vino encima la siguiente matanza 3 meses después de 43 pseudo estudiantes, y aquí hay que hacerlo muy enfático, ¿verdad? Pseudo estudiantes en de la escuela rural de Ayotzinapa. ¿Y por qué hablamos ahora que los han hecho mártires y hay marchas y hay desmanes por estos 43 individuos? Obviamente no eran 43, eran bastantes más, porque estos fulanos se dedicaban a asaltar camiones, a asaltar comercios, a hacer relajo y medio, y hacían protestas porque querían que el gobierno los mantuviera sin hacer nada. Recordemos que de esa escuela rural de Ayotzinapa salió Genaro Vázquez, ¿verdad? Los guerrilleros y Cabañas también salió de ahí. Entonces son tipos que son guerrilleros, que son vividores, que han salido de lugares rurales y que encuentran en esas escuelas, ¿verdad?, que los mantengan. Y entonces en esta marcha que hicieron pasando por Iguala, pues iban pidiendo que les tenían que dar nuevas camas, alimentos, ropa y demás, pero pues se toparon con que dañaron una propiedad de un capo muy importante. Y para entonces era gobernador de Iguala José Luis Abarca. Y José Luis Abarca pues estaba bajo las órdenes de este capo, ¿verdad?, que controlaba toda la región de Guerrero, y pues le dan la orden a este hombre de que pues los tiene que eliminar, detenerlos, de eliminarlos. Y así pues mandan a la policía, mandan al ejército,
y pues los desaparecen. Ujú. Por lo menos desaparecieron a los 43 que detuvieron. Y esto creó pues una incertidumbre y un hervidero de la juventud, ¿verdad? Porque cómo habían matado a los estudiantes, y junto con estas crisis, las manifestaciones estudiantiles en recuerdo luctuoso de el jueves de Corpus y del 68, dejaron de ser tranquilas, dejaron de ser participativas de estudiantes, e incorporándose otras personas, ¿verdad?, que no tenían nada que ver. Y desde entonces nacen estos líos en donde estas marchas hacen destrucciones a su paso, roban comercios, rompen cristales, dañan monumentos, dañan fachadas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que vemos ahora de manera cotidiana en las noticias y en la televisión. Ese lo debemos también a Enrique Peña Nieto, que estas marchas se volvieran caóticas, porque además, pues no eran del todo bien controladas. Pero pues ya para salir dice, bueno, pues si se queda Meade, pues quién sabe cómo me vaya. Si se queda Anaya, pues seguro que me va a encontrar eh, todos los errores y todos los desfalcos que se han hecho. De ahí pues se va a ir contra mi gabinete. Y bueno, pues entonces termina siendo un pacto con el recién nacido partido de Morena. ¿Y por qué se dice y se ha hablado tanto del dichoso pacto? Porque si vemos ahora cuántos se están persiguiendo, pero los del sexenio de este, de este señor están impunes, nadie los ha tocado, ¿no? Ni a Peña Nieto, ni a sus principales personajes del gabinete. Y así pues, tras ese pacto llega Andrés Manuel López Obrador, que tenemos hasta hoy en la presidencia, un personaje que duró años haciendo la carrera de licenciado en la UNAM, que en ella fue porro, que fue terrorista cuando perteneció al grupo del PRI, él quiso ser gobernador por Tabasco, y bueno, pues como se la ganaron, ¿verdad? Pues fue a incendiar los campos petroleros y a tomarlos con grupos que lo apoyaban. Y después, bueno, pues logró ser el regente de la ciudad, ¿verdad? El primer jefe de gobierno de la Ciudad de México, en donde pues también hasta la fecha sabemos que hay muchas obras que tienen todos los costos y demás, están resguardados y no se pueden conocer a través del IFAI, ¿no? De esto de la información y la transparencia. 18 años anduvo tras el poder, compitió contra Fox, al que en una de sus charlas, ¿verdad?, de sus debates, le dijo, cállate chachalaca. Compitió contra Calderón, a donde también lo insultaba brutalmente, y pues finalmente perdió, y al perder, él se autonombró el presidente de la República, ¿no? Pero tomó las principales calles del centro de la ciudad, ocasionando una pérdida económica brutal para todos los comerciantes de esa zona. Así pues, duró 18 años persiguiendo la presidencia. Y bueno, ya estando andando, ya habiendo tomado la presidencia, lo primero que hizo fue cancelar el aeropuerto de Texcoco, que ya llevaba un gran avance, y lo que costó millonarias pérdidas porque tuvieron que pagarle a todos los inversionistas privados que habían participado en ese proyecto. Y todo para crear 3 proyectos que hasta la fecha siguen siendo fallidos y sumamente criticados. Una refinería en Tabasco, ¿verdad?, que cada que llueve se inunda y que pues no da resultados aún.
un aeropuerto que se transformó el aeropuerto militar de Santa Lucía, y donde pues también todos sabemos que no tiene vías de comunicación, no está todavía terminado, pero pues ya tiene algunos vuelos, no es internacional obviamente, porque todavía no hay vuelos internacionales, excepto algunos aviones que han llegado de Venezuela, pero pues obviamente es todavía un fracaso y que no desahoga al aeropuerto de la Ciudad de México. Y bueno, está también el Tren Maya, un tren que en realidad no hacía falta. Hubiera hecho más falta mejorar las vías carreteras de toda esa región del sureste mexicano, ¿verdad? Pero que ahora pues han hecho una devastación de la ecología y una desforestación tremenda, en donde han tumbado millones de árboles de maderas preciosas que nadie sabe a dónde van a dar. Sabemos que también desapareció todos los fideicomisos que existían, que al CONACYT lo destrozó y puso a la cabeza a alguien que no tiene la menor idea de cómo mejorar la ciencia de nuestro país, ¿no? Les quitó las becas a estudiantes que estaban en el extranjero, quitó subsidios a investigaciones importantes que se estaban realizando. Pero bueno, lo que sí ha hecho es regalar dinero a países sudamericanos, ¿verdad? Y adherirse de muchos seguidores a través de dádivas, ¿verdad? Creando a los jóvenes por el futuro, ¿no? Que no eran los ninis, que no hacen, y que finalmente ni trabajan ni estudian tampoco. A, 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 a mejorar la forestación, que lo que están haciendo los campesinos es deforestan para pedir subsidios para reforestar otra vez. Y bueno, pues con él han aumentado más todavía las masacres. Hasta ahorita van muchísimos más muertos que la suma de lo que hay en el periodo entre Calderón y Peña Nieto, ¿no? Han aumentado los secuestros, las desapariciones, la muerte. Uh-huh. Nació el huachicoleo, de los cuales todavía no hay detenidos, ¿verdad? Cada rato hablan del huachicoleo, de gasolinas, petróleo y ahora del gas, pero no detienen a nadie. Está en contra de la corrupción, pero la corrupción está ahorita al por mayor. Tiene controladas a las autoridades. Ahí hemos visto en las noticias cómo los delincuentes, ¿verdad?, echan a correr, hacen que corran los soldados y los policías. Ha habido en este corto periodo de este sexenio lo que no se veía antes: ataques a los sacerdotes, a empresarios, a comerciantes, el aumento de cobro de pisos en poblaciones y ciudades. Estamos viviendo una inflación brutal. La salud le pegó durísimo, ¿no? Después de quitar el seguro popular, ¿verdad? Pues su nuevo proyecto no funciona absolutamente para nada. No hay medicamentos, los niños y adultos de cáncer mueren porque no hay medicinas, ¿no? Se tomó la crisis de la pandemia de manera tardía y de manera irresponsable, a tal punto que pues somos el país que más muertes ha tenido por esa pandemia. La economía pues está para llorar y bueno, desbarató todos los grupos policíacos para crear la Guardia Nacional, que ahora la quiere hacer militarizada. Sabemos que tiene un pacto con todos los dictadores socialistas, Nicaragua, Venezuela, Cuba, etcétera, que ha permitido una entrada masiva de indocumentados, quitándoles oportunidades de trabajo a los mexicanos, ¿verdad?, teniendo que mantenerlos con los impuestos de los que producen, ¿verdad?, que pues les dan atención sanitaria, les dan alimentos, les dan resguardo para que vivan ahí, pero también
con de abrazos y no balazos, las marchas, si ya con Peña Nieto eran caóticas, pues ahora son totalmente parte de la impunidad, con una destrucción y con un vandalismo totalmente inoperante, ¿verdad? Increíble. Y todo por pseudo estudiantes, por mujeres que están a favor del aborto, por mujeres que quieren que se tome en cuenta su imagen de género, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos en la actualidad. Sabemos que, bueno, pues hay falta de acción de las fuerzas militares y policíacas. Los jóvenes estos nuevos de Ayotzinapa se fueron a destruir el campo militar número 1, ¿verdad? Bajo la mirada pasiva de todos los militares que se encontraban ahí. Ha habido faltas enormes hacia las leyes, hacia la Constitución. Y bueno, algo bueno, yo creo que lo único bueno que podemos hablar ahorita del periodo que va, ¿verdad? Es que pues está por aprobarse que desaparezca el horario de verano, pero pues fuera de eso quitó todas las reformas, la reforma energética, todo lo que se había hecho en bien del país, pues ha ido para atrás. O sea, y esto implica que, pues, quién sabe qué tanto la ciudadanía no subsidiada, ¿verdad? Aquellas a las que no les están dando sus dineros bimestrales y a los que están viviendo ahora, trabajando duramente para sostener este país, pues, en qué momento vayan a respingar. Y lo que falta. Así pues, vemos un México después de 68, en donde hubo un parteaguas que cambió mucho el derrotero del país, cómo estamos volviendo a caer en errores y en caer en momentos críticos que nos pueden llevar a otro movimiento grave. Y lo peor de todo es que los que vivimos el 68 hemos sostenido y seguimos sosteniendo a esta nación, quizá para bien o para mal. Pues muchas gracias, un panorama general de qué nos ha pasado y quiénes que vivimos el 68 hemos sido los actores de todo este periodo de un México tan cambiante y de un México que pues con altas y bajas sobrevive y que esperamos siga sobreviviendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Bravo Matus, por este pasaje histórico, sexenal que nos hiciste, que nos presentaste. Si nos haces favor de dejar de compartir pantalla. Gracias. Y pues nos hemos pasado por mucho del tiempo, pero no, ni siquiera hice el remedio de avisarte porque me hiciste recordar tantas cosas y creo que hay 4 cosas que en toda mi vida, yo me imagino que tú también, Carlos, somos contemporáneos, pero pues hay una gran deuda de la política y los políticos mexicanos. Durante décadas, la población pues tiene necesidades que no se han cumplido a pesar de las ofertas o de las promesas que se han hecho cada sexenio, pues necesitamos los mexicanos educación, necesitamos salud, necesitamos seguridad y necesitamos trabajo. Entonces, mientras eso no se cumpla, ninguna buena intención, ningún cambio, se le ponga el nombre que se le quiera cambiar, no va a producir impacto, creo yo, en las próximas generaciones. Tú y yo, pues hemos vivido un movimiento estudiantil en el que vimos morir compañeros, en que vimos que muchos de los que sobrevivimos a eso, solamente fue con nuestro esfuerzo, con nuestra ilusión
ahora se dice aspiracionista. Bueno, sí, yo me confieso aspiracionista porque nunca antes había habido un profesionista en mi familia. Entonces, era muy difícil estudiar en la UNAM, donde ambos estudiamos, Carlos, y no era fácil ser profesionista. Creo que hay una gran deuda con respecto a la educación. No quiero hablar como los típicos viejos, ¿no? Que siempre dicen, no, pues los viejos creen que siempre antes fue mejor, pero creo que la educación actualmente deja mucho que desear y a lo mejor deberían de aprovecharse nuevas ideas, nuevas formas para hacer de este México algo mejor. En fin, yo quisiera que nos mandaras un mensaje final, Carlos, para cerrar esta transmisión. Bien, pues primeramente agradecerles el tiempo y la atención que pusieron para esta plática histórica, un recorrido a lo largo del México después del 68, del cual nosotros hemos sido actores, hemos sido partícipes, hemos sido los que hemos mantenido la economía y al país, a veces entre palillos y a veces con mejores cimientos, pero pues que finalmente vamos de salida. Que mucho de esta responsabilidad deberán tomarla ahora los jóvenes con ímpetu, estudiar para ser mejores y para sacar al país adelante y verdaderamente llevarlo para el progreso. Muchas gracias, Carlos. Yo nada más voy a añadir que una de las cosas más dolorosas que vivo actualmente es que se ha polarizado tanto a la población sin que los mexicanos nos demos cuenta que México no está dividido en fifís, aspiracionistas, pobres, etc. No, todos somos mexicanos. Todos queremos México y todos tenemos el derecho de esas cuatro cosas, de la seguridad, del trabajo, de la salud y la educación. Ojalá que vengan nuevas generaciones que con buenas frases unifiquen a los mexicanos, a todos nosotros, y que luchemos por este país que es de todos, no nada más de los políticos o de los partidos políticos. Este México, las montañas, sus mares, sus ciudades, el cielo, es de todos los mexicanos. Ojalá que así sea. Yo quiero agradecer al académico doctor Carlos Bravo Matus su participación el día de hoy a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, y les hago la invitación para que vean este video en nuestro canal de YouTube de manera libre y les invito para una próxima ocasión en estos días. Muchas gracias a todos, que tengan excelente noche y hasta pronto. Muy buenas noches.